Las personas que tienen una autoestima auténtica y saludable se ven a sí mismas como seres humanos positivos, responsables, constructivos y confiables. En relación a esto, la autoestima se presenta como una capacidad y como capacidad es posible desarrollarla. Escuchas Inteligencia Creativa en la serie de autoestima, conducido por César Ferrer. Inteligencia Creativa, el podcast. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Inteligencia Creativa. Quien les habla y saluda el profesor César Ferrer. Y en esta entrega trabajaremos y conoceremos cómo mejorar el autoestima y qué es el autoestima alta y qué es el autoestima baja, cuál es su importancia y cómo incide. Los invito a escuchar los episodios anteriores de la serie Autoestima, sobre todo cómo trabajar el autoestima en el aula de clase para maestras, maestros, profesores, mediadores y sobre todo para la familia. Recordemos, como lo he venido diciendo en episodios anteriores de autoconcepto, de autoimagen, que la autoestima es un proceso que se va afianzando o se va creando el pilar fundamental desde la niñez, pero que en el periodo de nuestra vida surgen ciertos cambios y debemos ir también aumentando nuestra percepción y conocer nuestro autoconcepto, nuestra autoimagen, nuestra autoestima, nuestra valoración con los cambios que sufrimos todos los seres humanos con el paso de los años, del tiempo y sobre todo con la evolución que tenemos como individuos. Quien les habla y saluda, el profesor César Ferrer. Ya sabemos que el autoestima es un conjunto de percepciones, valoraciones y apreciaciones que una persona tiene respecto a sí misma o, ¿por qué no?, a las actividades que realiza. Esto puede enfocarse en la totalidad de su persona, en sus labores o en la apariencia corporal, entre otros aspectos que pudiésemos integrar. Se trata de la evaluación que hacemos de nosotros mismos constantemente. Todas las personas poseen una proyección mental de quiénes son, cómo lucen, en qué son buenos y en qué no son tan buenos, y cómo los perciben los demás. Sea o no cierta esa descripción que hacemos de nosotros mismos, lo cierto es que se forma durante la infancia, que es lo que he venido tratando en episodios anteriores del podcast Inteligencia Creativa. Y sobre ella descansa nuestra relación con nosotros mismos. La autoestima es un concepto de importancia dentro de la disciplina de la psicología, de la educación, de la pedagogía. Tanto así que la definición regularmente depende de un abordaje educativo, psicológico, cognitivo. Por ejemplo, el gran psicólogo Abraham Maslow, el padre de la teoría de las necesidades básicas, el creador de esa famosa pirámide de la jerarquía de las necesidades humanas, incluyó en su teoría un peldaño entero de la pirámide para las necesidades de la autoestima, tales como la aceptación, la confianza, el éxito o respeto. En lo que coinciden la mayoría de las doctrinas científicas, educativas y psicológicas es en que la autoestima es un valor clave en nuestra relación con los demás, pues cada quien admite la cantidad de amor o, por el contrario, las formas de maltrato que sienten que merece. La autoestima, por demás, tendría sus inicios en nuestra relación paterna, ya que la aprobación del padre y la madre es clave para una personalidad saludable a futuro. Por eso la importancia de escuchar episodios anteriores para las madres, los padres, de cómo forjar el autoestima y cómo trabajarla en el aula y en casa.
pausa para invitarte al taller de Potencia tus múltiples inteligencias, a efectuarse del 16 al 19 de junio de 2022, dirigido a madres, padres, maestras, maestros, profesores, orientadores u organizaciones empresariales. Para más información de Potencia tus inteligencias múltiples, el taller, te invito a escribir a la dirección de correo electrónico que está disponible en la descripción de este episodio. Potencia tus múltiples inteligencias. Ahora bien, cuando hablamos de autoestima alta, o también conocida como autoestima positiva o correcta, generalmente cuando la persona presenta alguna de las siguientes características de la personalidad, por ejemplo, autoconfianza. La persona conoce y acepta sus valores y está dispuesta a luchar por ellos a pesar de encontrar oposición. Al mismo tiempo, es capaz de cambiar algo de ellos si la experiencia le dice que estaban errados. Aceptación. La persona se acepta a sí misma tal y como es, lo cual no quiere decir que no intente vencer miedos, conquistar malos hábitos o cambiar, pero no se siente culpable por ser como es o porque a otros no le parezca adecuada su manera de pensar. Autovaloración. La persona se considera medianamente apta con cosas para ofrecer a los demás y se relaciona con ellos en condiciones de igualdad y sobre todo de dignidad. Apasionamiento. Es capaz de disfrutar con determinadas actividades y alegrarse de su propia existencia, lo cual no significa que viva en estado de alegría constante. Puede entristecerse o alegrarse, como cualquiera, pero frente a estímulos externos o coyuntura. Ahora bien, ¿qué es la autoestima baja? Coloquialmente se habla de autoestima baja en terminología cuando una persona exhibe alguna de las siguientes conductas. Autocrítica constante. La persona se mantiene en un perpetuo estado de insatisfacción, disminuyendo o viéndole el lado negativo a todo lo que hace o recibe. Hipersensibilidad a la crítica. La persona tolera poco las críticas y se muestra hostil ante quienes lo cuestionan y es fácil de resentirse. Deseo compulsivo de complacer. La persona pone por encima de sus propias necesidades la de los demás, con tal de recibir la aprobación de ellos, y es incapaz de decir que no. Perfeccionismo. La persona se exige a sí misma hacer las cosas perfectamente, lo cual a menudo es imposible, y al menor fallo representa para ella una catástrofe. Culpabilidad constante. La persona es incapaz de perdonarse errores y se condena eternamente por ellos. Defensividad. La persona reacciona ante la vida como bajo un constante ataque y es incapaz de pactar del todo con el goce de vivir y sobre todo de la alegría. ¿Cómo mejorar la autoestima? Hay algunos consejos que nos da desde Carl Rogers, Maslow y las grandes escuelas de educación, psicología cognitiva y constructiva, que es, por ejemplo, evitar la comparación, entender que cada quien hace lo que puede con lo que le tocó en su contexto, en su suerte. Ser realista respecto a las metas propuestas, que sean alcanzables y a corto y mediano o largo plazo es mejor, pero también a los defectos y virtudes, no agrandarlos, pero tampoco minimizarlos. Hacer las paces con el pasado y los errores cometidos, con los daños recibidos o con lo perdido. Es indispensable dejar ir para poder vivir en el presente. Defender lo propio. No ceder a las peticiones ajenas que contradigan lo que deseamos o queremos, ni renunciar a lo que buscamos por simplemente recibir aprobación ajena. La propia es la más importante.
La autoestima en la adolescencia es una etapa de cambios físicos y psíquicos profundos en el ser humano, cuya huella en la autoestima puede ser determinante en la construcción del adulto. Por eso invitamos a los profesores, a las maestras, a los padres a poner en práctica los distintos procesos, herramientas que estén a su alcance. Hoy en día existe mucha literatura, existen muchos profesores, existen muchos podcasts y talleres como el que vamos a presentar de Potencia tus múltiples inteligencias para potenciar el autoestima en niños, jóvenes, adolescentes, en el aula de clase, en los colegios, universidades y en la familia. Si te gustó este episodio, compártelo. Y les recuerdo que Inteligencia Creativa está en la mayoría de aplicaciones de podcast. Suscríbete y dale like. Hasta el próximo episodio. Les habló César Ferrer.